Ahí él corrige la dirección. Y voilà. Así de simple es usar el Park Assist. Este que está acá es el nuevo facelift del Nibus, y para los que no sepan, el Nibus nació originalmente en Brasil para el mercado latino, pero fue tanto el éxito en nuestros mercados locales que en el 2021 empezó a producirse en España para el mercado europeo. Ahora tenemos el primer facelift de esta primera generación y tiene varias cosas interesantes que hoy vamos a analizar por completo. Comencemos hablando por sus dimensiones. Cuenta con 4,2 metros de largo, 1,75 metros de ancho y 1,52 metros de alto. Gracias a estas proporciones ofrece un maletero de 415 litros, que puede ampliarse hasta 1174 litros al abatir los asientos traseros. Bajo su capó encontramos el ya conocido motor 1.0 TSI del grupo Volkswagen, disponible en dos configuraciones. La primera sería el 170 TSI, que genera 101 caballos de fuerza y 170 Nm de torque, de ahí su denominación. Esta versión se ofrece únicamente en transmisión manual de 5 velocidades y cuenta con frenos de tambor en el eje trasero. Por otro lado tendremos el 200 TSI, que entrega 116 caballos de fuerza y 200 Nm de torque. Se ofrece exclusivamente con la caja automática de 6 velocidades con convertidor de par, y en este caso equipa freno de disco en las 4 ruedas. En cuanto a consumos, ambas variaciones de potencia ofrecen cifras similares, alrededor de 11 km por litro en ciudad y 18,5 km por litro en carretera. Además, ambas configuraciones cuentan con suspensión trasera semi-independiente. Ahora hablemos de versiones y equipamiento. La gama se compone en dos versiones principalmente, el Comfortline y el Highline. Sin embargo, la versión base Comfortline mecánica tiene un equipamiento más austero. Carece de apoyabrazos central para los asientos delanteros, control crucero adaptativo, aunque sí cuenta con control crucero convencional, y tampoco tendremos acceso sin llave y frenado autónomo de emergencia. En cambio, el Comfortline automático se incorpora todas estas características que ya te mencioné. Además, ambas versiones Comfortline incluyen de serie luces LED con función de bienvenida, cuadro de instrumento digital de 8 pulgadas, sensores de estacionamiento trasero con cámara de reversa, cargador inalámbrico y 6 bolsas de aire. Por su parte, la versión Highline añade asientos de cuero sintético, retrovisor interior electrocromático, climatizador, cuadro de instrumento digital más grande de 10,25 pulgadas, sensores de estacionamiento delanteros, sensor de lluvia y un sistema de aparcamiento semiautomático. Y como novedad también de este facelift, también incorpora más asistencia a la conducción, como es el detector de punto ciego, asistente de tráfico cruzado, Lane Assist y detector de fatiga. La gama de precios con bonos incluidos queda de la siguiente forma. El Comfortline mecánico parte en 16.490.000 pesos. El Comfortline automático se ubica en 17.990.000 pesos. Y por último, el Highline se ubica en 19.390.000 pesos. Bueno, empecemos a hablar por el frente, donde sin duda mayores cambios tiene en cuanto a diseño es el frente como tal. Bueno, primero tendremos unas ópticas que han sido como estilizadas en esta zona y la luz LED que ahora se conecta en la parrilla, pero no en el logo. El logo no es iluminado como tal, como hemos visto en otros productos de Volkswagen. Otra cosa que cambia es la parrilla de abajo, porque se ve un poco más ancha, se ve a mi gusto un poco mejor. Y otra cosa, bueno, también que perdemos los neblineros para ganar una salida de aire que, bueno, va a ayudar al coeficiente aerodinámico. Me gusta el diseño, en verdad le da como un aire de juventud al Nibus y ya lo tenía en su versión anterior. Bueno, por los lados, esta es la versión Highline, es decir, tenemos las llantas de mejor diámetro o mayor diámetro como tal, que en este caso son 205 de diámetro, 55 de perfil y aro 17. Bueno, por los lados la insignia que dice la versión, también el Comfortline lo tiene, el cerrado de las puertas. Se siente medianamente sólido, pero en verdad también como pobre. Lo que sí, bueno, el material en las puertas se ha mejorado porque se siente un poco más robusto, más duro. En la parte de atrás, bueno, igual que adelante. Una puerta que pareciera tener algo flojo, pero tampoco es tan alarmante como tal. Y bueno, por los lados, en la parte de atrás, bueno, es donde este Nibus gana su atractivo, dado que es tipo crossover, lo que hace como una caída del techo un poco menos inclinada. Y bueno, le da el atractivo que a mucha gente le gusta este modelo como tal. Atrás, los cambios son muy menores. Lo único que cambia es toda esta línea, dado porque la óptica ahora se une mediante esa línea como tal. Y el parachoques con un diseño diferente en la zona de abajo y en estos neblineros que ahora están posicionados de forma horizontal en este lado. Bueno, el maletero
Y aquí, bueno, el maletero es bastante amplio para las dimensiones del auto, 410 litros si no me equivoco eran, y abajo, bueno, tendremos una rueda temporal que tampoco es ruedín porque es 195/65 aro 15. No es igual a lo que usamos afuera, pero tampoco es un ruedín. Y bueno, tenemos la posibilidad de plegar los asientos, que bueno, te entorpece esta bandeja, porque bueno, tendría que meter la mano por ahí para soltar las trabas y bueno, tumbar lo que es el asiento, que tampoco queda al ras porque queda con ese escalón. Y tampoco como que tienes la posibilidad de poner un doble fondo, porque esto no se queda como tal en el doble fondo, aunque pareciera tener, porque te da como estas líneas, pero desconozco de que haya un accesorio para complementar un segundo fondo. Bueno, mencionar que tendremos una iluminación halógena escondida en esta zona y es lo único que encontraremos, porque tampoco tiene muchas manidades. No tendremos ganchos como para poner mallas, solo este que está en esta zona y el del otro lado, y sería lo único que vamos a encontrar en este maletero como tal en cuanto a manidades. Bueno, hay que mencionar que este Volkswagen Nibus gana un sistema de que, bueno, cuando doy acceso con la llave prende las luces, y bueno, también aprovechamos de mostrar lo que es la iluminación que se conecta mediante la parrilla, pero no en el logo, y bueno, igual se ve bastante atractivo, se ve bastante bien. Ahora la conexión con lo que es la zona del centro, las ópticas, en verdad era algo que le faltaba para ganar un poco más de atractivo en esta zona, y en verdad se ve bastante bien. Bueno, antes de entrar al interior, mostrar la llave típica que bueno, hemos visto en otros productos de Volkswagen, que tiene acceso sin llave mediante un botón, y bueno, los retrovisores que se pliegan automáticamente en esta versión Highline. Y para entrar presionamos nuevamente el botón. Bueno, mencionar antes también de entrar los asientos, que en esta versión son de cuero sintético, como te mencioné al principio, y se ven mucho mejor a lo que veíamos anteriormente en el Nibus. No se ve tan cuero sintético, aunque es cuero sintético como tal. Se ve un poco mejor resuelto. Bueno, al interior, primero mencionar, está la versión Highline, tiene el Victual Cockpit, que es de 10,25 pulgadas si no me equivoco, y tiene el climatizador de una zona. Ya ver, ¿qué nos ofrece de diferente este Nibus en comparación a su generación previa? Es la calidad de materiales que se siente al entrar, porque antes te venías con un tablero que con solo verlo sentías que era de plástico muy malos. Acá está como un mixto, porque tendremos como estas inserciones en lo que pareciera ser fibra de carbono y costuras que se ven muy bien, pero arriba seguimos teniendo plástico duro. Y igual en esta zona, igual en las puertas, pero a lo menos estas inserciones hacen que se sienta un poco más de calidad, dado que bueno, esto no es un producto barato y bueno, te tiene que transmitir algo de calidad, a lo menos en los materiales que usan. Bueno, empecemos a hablar por este lado. Tenemos la antigua perilla del grupo Volkswagen, que en realidad a mí me encanta esta perilla, no sé por qué se deshicieron de ella y funciona bastante bien. Es mucho más práctica que los botones que está usando hoy el grupo para el control de las luces. Por acá tendremos el control de lo que es los retrovisores y el subido y bajado de las elevalunas. Y bueno, también, como mencioné, tiene los retrovisores que se pliegan automáticamente. Y bueno, mostrar si se puede llegar a apreciar que allí en la esquina está lo que es el sensor de punto ciego, que no me gusta tanto porque me hubiese gustado que lo hubiesen puesto acá, porque cuando le pega el sol no se ve tan bien en esa zona, se ve mucho mejor cuando los colocan en esta zona. Bueno, como te menciono, puertas de calidad muy mediocre, en verdad ahí sí pudiesen haber puesto algo mejor, pero está mucho mejor resuelto que su primera generación. Por el volante tendremos lo que es el control del apartado del cuadro de instrumentos, que se controla desde acá, que bueno, aquí puedo pasar entre las diferentes pantallas que tiene este instrumento, y acá puedo cambiar las vistas, que serían esa, la más tradicional, esta un poco más simple, y acá con un poco más simple pero con más información. Esas serían las tres vistas. Aquí puedo ir cambiando entre lo que me da la información del medio y acá, bueno, entre los predeterminados menús que tiene el centro. Y bueno, acá cambiamos lo que es el apartado multimedia. Por el otro lado tendremos lo que son las asistencias de conducción, que vamos a hablar en la prueba de manejo. Y bueno, por acá para resetearlas, aquí para setearlas, aquí para lo que es subir ya sea el control crucero o la velocidad, y aquí para activarla. Y bueno, acá podemos cambiar lo que es el comportamiento del control crucero adaptativo, que bueno, como te menciono, vamos a verlo en lo que es la prueba de manejo. Acá tendremos paleta de cambios para lo que son las marchas, que no está mal. Y bueno, aquí para el control de las luces y aquí para el control de los limpiaparabrisas, donde habitualmente están. Bueno, pasando a lo que es el infoentretenimiento, que sigue siendo el mismo, el Volkswagen Play, que estuvo en las últimas generaciones del pre-facelift del Nibus, que
que este, a comparación del otro, solo tiene una actualización de software que lo que hace es cambiar lo que es estas pantallas, las cambia en forma de diseño, y también mejora lo que es la conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, dado que había ciertos momentos cuando pasaba, no sé, por pórticos de las autopistas que podía desconectarse. Ahora eso está solucionado con esta actualización. Ya ver, es un sistema bastante fácil. Esto, bueno, son 3 pantallas de accesos directos, radio, navegación, teléfono, datos de consumos. Aquí estado el vehículo, si hubiese algún problema con el vehículo te lo avisa acá, y aquí para cambiar lo que serían los cuadros de instrumento, la información que te da acá. Por lo menos acá puedo cambiar, pero si lo cambio puedo cambiar entre estos diferentes datos: autonomía, audio, aceleración, consumo, y ahí se va cambiando, como puedes ver. Y bueno, así puedo guardar un perfil como tal. Dejémoslo con la vista predeterminada. Y bueno, en el menú que estábamos, que era este, seguimos para acá, y estos serían aplicaciones que pudiese descargar desde el Volkswagen Play, que no lo he hecho porque necesito crearme una cuenta y es un medio atado, más que esto es una unidad de prueba, no puedo ingresar una cuenta como tal. Y estos son atajos directos, en este caso para abrir el maletero, para poner en este caso los sensores de estacionamiento, para poner lo que es el aparcamiento semiautomático, que también vamos a probar un poco más adelante. Aquí para ver controles del climatizador, que se pueden controlar desde acá o acá. Y aquí configuraciones del auto, que bueno, ajustes del sistema, de la pantalla, del control de estabilidad, hora y fecha, Bluetooth, aplicaciones y las notificaciones. Bueno, ahora hablando de lo que es el climatizador, que es de una zona, bueno, que es táctil, se controla. Si quiero controlar el soplado, deslizo acá, que entorpece un poco lo que es la palanca, no es lo más cómodo, entonces tienes que como que poner tu mano de lado para poder controlar lo que es la fuerza de soplado, y la temperatura, que se controla también de forma táctil. También lo que es el desempeñador de los vidrios, ponerlo en auto, y el control de lo que es la recirculación del aire. Esta unidad, bueno, también tiene lo que es cargador inalámbrico, pero no es ventilado, para que lo tengas en consideración. Tu teléfono se va a recalentar. Tendremos 2 puertos USB tipo C en esta zona. Tendremos un tarjetero para prender el auto en esta zona al lado de la palanca. Y bueno, la palanca que es la típica de Volkswagen, que se ve en muchos productos. Mostrar la cámara de retroceso, que en verdad aquí sí se cae un poco en cuanto a calidad, pero bueno, por lo menos tendremos cámara de retroceso y sensores un poco más amplios en la zona atrás, dado que como tiene maniobra semiautomática, necesita sensores en lo que estos lados para poder maniobrar el auto. Y bueno, siguiendo por abajo, freno de mano a la antigua, bueno, dado que la plataforma MQB A0 que usa este auto no le permite tener freno de mano electrónico. Y más abajo tendremos lo que es una toma B12, 2 portabebidas bastante pequeños, un box que está no está cubierto en cuanto a alfombra, pones algo ahí va a sonar, y este, bueno, se ajusta en lo que es longitudinalmente, pero no de altura. Y bueno, los asientos, como te mencioné, se sienten un poco mejor de calidad. Bajando por acá tendremos una guantera que no tiene apertura suave, por llamarlo así, lo que sí es bastante amplia y profunda, y está iluminada como tal. Más arriba tendremos retrovisor electrocromático, solo la versión Highline. Tendremos unos portagafas y tendremos lo que es halógenas para toda la iluminación, tanto en el maletero, en la zona atrás y en la zona delante. Tendremos también iluminación para lo que son los tapasoles, ocupante y piloto, y no mucho más. Ahora vayamos a la zona trasera a ver qué nos ofrece en cuanto a dimensiones en dichas plazas. Bueno, mencionado en muchos reviews que yo no soy la persona más alta, a mi posición de conducción estaría bien, pero sé que para unas personas más grandes puede quedar corto, especialmente por el túnel de transmisión, que no es tan intrusivo, no se nota mucho, pero no es tan grande como uno pensaría. Lo que sí, bueno, se agradece tener ventilación en esta zona. No se puede controlar ningún tipo de el climatizador, ya que es de una sola zona. Lo que sí, bueno, tendremos 2 puertos USB en la zona de abajo tipo C, lo cual está muy bien. Y los únicos compartimientos que tenemos serían estos por detrás del asiento del copiloto de adelante, y estos portavasos que están bastante pequeños. Y bueno, como mencionar, la calidad de las puertas, plásticos duros en esta zona. También mencionar que el techo es oscurecido. Y bueno, como te mencioné, luz halógena para lo que son los ocupantes de atrás. Tampoco tendremos ningún tipo de portavasos o portabrazos, y los asientos se sienten bastante bien. La altura está bastante bien también, no es tan buena como sería la del T-Cross, porque el T-Cross es un poco más alto en la zona de atrás,
pero vas a ir bien. Y bueno, hasta unas personas un poco más altas capaz no van a tener problema con el techo. Antes de comenzar la prueba de manejo, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por haberme prestado esta unidad que está casi de exclusiva. Si quieres cotizar con ellos, como siempre te digo, cotiza en el link que te dejaré por acá arriba, o en el comentario que dejaré fijado dejaré un correo de contacto. Cotiza con mi código PARILICAR y tendrás un descuento en tu cotización. Así que esperas, cotiza de inmediato. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta nueva generación del Volkswagen Nibus, a ver, no ha cambiado literalmente en nada mecánicamente. Sigue siendo las mismas motorizaciones. Se rumorea que va a haber un Nibus GTS que va a traer el 1.4 turbo, pero habrá que ver si realmente sale de Brasil ese producto como tal, pero va a estar bastante interesante. A ver, esta mecánica, como te mencioné, 1.0 turbo, que ya hemos visto en muchos productos del grupo Volkswagen y hemos probado mucho, y este motor siempre va a la par, o sea, su comportamiento va a la par de lo que la caja que equipe, porque hay dos tipos de cajas que se equipan con este motor. Por un lado tendremos esta, que es la convertidor de par de 6 velocidades, y por otro lado tendremos la DSG-7 que vimos en el Fabia, y creo que es el único que he probado con esa combinación. Y a ver, este sufre de todos los males que ya hemos visto en otro producto que usan esta mecánica, que el motor es muy bueno, entrega la respuesta a muy baja régimen de revoluciones, lo cual eso se traduce en tener una respuesta casi al instante. Eso sí, el auto sufre de turbolag, hay que tenerlo en consideración. Es un motor 3 cilindros y bueno, hasta que no llegue hasta 1500, 1700 RPM el auto le va a costar desarrollar velocidad. Pero es un motor muy bueno, es muy dinámico, es bastante reactivo, siempre como que te invita a acelerarlo. También es muy ahorrativo, pero con esta caja no tanto, porque como mencioné al principio, este auto da alrededor de 11 en ciudad, 18 en carretera, lo cual está relativamente bien, pero podría ser mejor si tuviese una caja un poco más eficiente. Y el problema de esta caja es dos cosas. Primero es cómo administrar las marchas. A veces pasando los motoros, si aceleras un poco fuerte, ves como que le cuesta saber en qué marcha tiene que ir. Pero si va suave, el auto se mantiene un poco más sereno. Eso hace que el consumo también se dispare. Bueno, mencionar que en carretera tener 6 velocidades no es mucho. Ojalá subiese, como te digo, tener 7 ya ayuda un poco más a mantener el auto un poco menos revolucionado en condiciones de autopistas, lo cual este auto, bueno, le falta. Ahora, hablemos de suspensión, porque en verdad es un auto bastante bueno en suspensión. Es un auto suave, bastante cómodo. Diría que es más para ciudad que para carretera, pero en carretera también se comporta muy bien. Pero la suspensión en verdad ayuda más en ciudad que en carretera, porque tiene la suavidad justa como para, bueno, absorber imperfecciones del camino. El perfil del neumático es muy bueno y es un auto que en verdad da placer manejarlo. También los asientos son muy cómodos y eso, bueno, se agradece. Lo que, bueno, no me gusta tanto es que sean de cuero y no tengan ningún tipo de sistemas de ventilación o de calefacción, porque en tiempos extremos como es el invierno o el verano pueden pasar la cuenta como tal. Ahora, en cuanto a insonorización, el auto está medianamente bien logrado. Capaz ya en velocidad autopista le falta un poco mejor en lo que es la zona de abajo, en la rodadura se escucha mucho, y a 100 kilómetros el ruido de viento está muy presente, no al punto de molestar, pero sí se escucha en el parabrisas como choca. No sé si es por la forma del parabrisas, la inclinación, pero en verdad se escucha, para que lo tengas también en consideración. Y a ver, las ayudas a la conducción es lo que ganó este modelo sin duda en comparación a su primera generación, porque el Comfortline ahora trae de serie las que traía el Highline de la primera generación, y el Highline ahora gana Line Assist, sensor de punto ciego, tráfico cruzado y detector de fatigas. Y en verdad, a ver, funcionan bastante bien. De repente cuando los activas se escucha como el freno como que se activa, porque frena por ti el control crucero adaptativo, pero no es nada molesto y funciona bastante bien. Por lo menos es fácil de activar. Tengo que llegar a cierta velocidad para activarlo. Ahí se activa el Line Assist y el control crucero. Tengo forma de activarlo ya sea independiente, ya sea solo el control crucero o los dos juntos, el Line Assist y el control crucero. Por lo menos aquí está activado, lo tengo a 35 km por hora. Vamos a subirlo un poco más, ponerlo a 40. Bueno, aquí no me detecta los motores, tengo que frenar y ahí está activado nuevamente. Por lo menos, como puedes ver,
el volante se mueve solo, pero bueno, como que los muros o el final de la carretera no lo detecta muy bien, entonces tienes que tener mucha precaución con eso. Por lo menos aquí vamos a volverlo a activar. Tengo que llegar a cierta velocidad para que se active el Lane Assist. Ahí se activó. Entonces ahí debería mantenerme lo que es centrado, aunque siento en verdad que me mantiene muy pegado a lo que es el bordillo, y en verdad me da miedo eso. Y bueno, ahí me está avisando que tengo que intervenir. Si lo aprendes y no tocas mucho el volante, él te va a avisar y bueno, se va a desactivar si no tocas el volante como tal. Ahí lo volvemos a activar y bueno, ahí como puedes ver intenta mantenerme centrado, aunque en verdad siento que se pega mucho a lo que es esta zona y eso no me gusta. Ya el control crucero adaptativo funciona bastante bien porque frena y acelera bastante bien, detecta muy bien los autos que van adelante tuyo, también detecta los que van al lateral por si alguien quiere meterse. Por lo menos ahí tengo activado el Lane Assist, control crucero nuevamente. Vamos a ver si me corrige la dirección. Como puedes ver me pega mucho y verdad me da la sensación que voy a subirme a la vereda. Aquí, bueno, aquí endereza, ahí me está avisando que toque el volante. Y ahí está haciendo todo, lo puse a 40 kilómetros y bueno, entre la subida y bajada el auto frena y funciona bastante bien. En verdad son ayudas a la conducción que te facilitan lo que es poder una conducción un poco más cómoda. Ahora vamos a apagar el control de estabilidad, vamos a poner modo deportiva la caja, que sería lo único modo de manejo que tiene este auto, y vamos a acelerar. Aceleramos. Frenamos. Bueno, no logramos el 0 a 100, pero en verdad es un auto que se siente bastante dinámico. Lo que sí le cuesta es la arrancada, porque tiene ese turbolar, que en verdad se nota mucho cuando le metemos el pedal. Ahí sí se nota que el turbolar está muy presente, pero una vez que desarrolla velocidad es un auto que en verdad se comporta muy bien. Capaz la caja, como te menciono, no es lo más rápido tampoco, porque aprovecha mucho exprimir el motor y no hacer los cambios para aprovechar el régimen de torque que tiene el auto, y bueno, eso tampoco ayuda a que sea lo más rápido. Pero tampoco es un auto que busca ser deportivo, busca ser cómodo, busca tener ayudas a la conducción que faciliten el uso en ciudad o en carretera, y en eso el auto es cumplidor. Y a ver, hablando de visibilidad de este auto, es bastante normal. Muchos criticaban la luneta atrás, que no se veía mucho, pero yo la veo bastante bien. Capaz la luneta está como muy poco alta y bueno, cuando vayas a estacionar puede ser un poco punto muerto, pero bueno, para eso tienes la cámara de retroceso y los sensores. Y los retrovisores están bastante bien, aunque me parece, no sé, aquel que está como mal posicionado, como muy abajo, porque como que tu vista se medio corta en una parte, pero te da, bueno, a ver, el punto exacto de visión tampoco es tan malo. Y algo que sí tiene, que no me acordaba si lo vi en el Nibus anterior, es que cuando meto retroceso, el retrovisor del lado derecho se baja, como para ver el bordillo cuando estás estacionando, y eso está bastante bien. Y algo que trae es que tiene Park Assist, que es como un sistema semiautomático de maniobras de estacionamiento. Y bueno, es tan fácil como poner la marcha y activamos en infoentretenimiento. Y aquí, bueno, en el cuadro de instrumentos te va avisando dónde están los puestos de estacionamiento. En el cuadro de instrumentos, bueno, me lo muestra en este momento del lado derecho, pero con solo poner el intermitente le digo de qué lado me quiero estacionar. Aquí encontramos un agujero, metemos retroceso, el auto va a hacer todo. Bueno, yo igual tengo que vigilar de que el auto no se equivoque, porque estos sistemas tampoco son infalibles, pero en verdad son sistemas que funcionan muy bien, muy rápidos, como puedes ver. Ahí él corrige la dirección. Bueno, y voilà. Ahora, ¿vale la pena esta nueva generación del Volkswagen Nibus? En verdad, sí, y en especial el Comfortline, que gana control crucero adaptativo y frenado autónomo, está bastante interesante. El Highline también, en verdad, muchas ayuda a la conducción. Sigue teniendo esas calidades cuestionables, pero por lo menos algo se hizo para mejorarlas. Y en verdad es un producto muy interesante por el precio. Siempre se puede tener un mejor producto, eso está claro, pero aquí en verdad me quedó bueno. Todo funciona bien. En verdad es un producto
que se le podría, como te digo, pedir más, pero ¿para qué? En verdad es un producto que tiene lo suficiente y a mucha gente le gusta este producto y por eso fue el éxito de este auto. También, bueno, porque este auto es muy atractivo para mí. En el 2019 la línea del Nibus era lo más atractivo que tenía Volkswagen y está muy actualizado para su época. Y hoy día, bueno, viene a posicionarse nuevamente como un producto para, bueno, lograr levantar Volkswagen, que nos le está yendo bastante bien. Y como te digo, para mí es bastante recomendable. Puntos a criticar: bueno, la calidad de los materiales sigue estando un poco cuestionable, la insonorización me parece mejorable y bueno, ojalá hubiesen podido meterle otro tipo de caja a este Nibus y no esta convertidor de par que he tanto criticado en el Polo y en el T-Cross. Y bueno, es algo que se puede mejorar porque Volkswagen en verdad tiene mejores cajas que esta convertidor de par de 6 velocidades, aunque sí hay que recalcar que esta es una caja bastante confiable, es mucho más confiable que la DSG de 7 velocidades. Eso sí sería el punto a favor de esta caja como tal. Y para apoyar el canal te invito a cotizar esta cámara en el link que te dejo en la descripción, que es una dashcam para tu auto que al encender el auto empieza a grabar y tiene la opción de conectarle una cámara trasera para poder tener ángulo de visión tanto adelante como atrás y graba muy bien tanto de día como de noche. Te invito a cotizarla en el link, dado que esto ayuda a mi canal para poder hacer llegarte estos videos. ¿Qué esperas? Cotiza esta excelente cámara en el link que te dejo abajo.